La época de oro nos dejó rostros inolvidables, pero algunas actrices poseían algo mucho más poderoso que la belleza, una melancolía capaz de conmover al público. En este video, descubriremos las historias detrás de las mujeres que hicieron de la melancolía uno de los símbolos más profundos y memorables del cine mexicano. Marga López poseía uno de los rostros más melancólicos e inolvidables de la época de oro del cine mexicano. No era solamente una cuestión de belleza física, sino una combinación muy especial de rasgos, expresión y talento interpretativo que le permitían transmitir emociones profundas, incluso cuando permanecía en silencio. Tenía una mirada profunda, expresiva y ligeramente caída en las comisuras externas, una característica que le otorgaba un aire de vulnerabilidad y nostalgia casi natural. Bastaba observarla unos segundos en pantalla para percibir una mezcla de dulzura, sufrimiento y resignación que despertaba empatía en los espectadores. Los directores comprendieron rápidamente el enorme potencial dramático de aquella mirada y la aprovecharon para construir algunos de los personajes más conmovedores del cine mexicano. A diferencia de otras estrellas de su tiempo, Marga López no necesitaba grandes gestos para expresar dolor. Esa capacidad la convirtió en una de las intérpretes más eficaces del melodrama, género que dominó durante buena parte de su carrera. Interpretó innumerables personajes marcados por la adversidad: madres sacrificadas, esposas abandonadas, mujeres engañadas, heroínas que soportaban las injusticias de la vida con dignidad y fortaleza. Su imagen terminó asociándose con la mujer noble que enfrenta el dolor sin perder la integridad moral. El escritor e intelectual Carlos Monsiváis llegó a señalar que el rostro de Marga López parecía representar la bondad en su estado más puro. Aquella apariencia serena y honesta la convertía en la actriz ideal para encarnar personajes cuya tragedia nacía no de sus errores, sino de las circunstancias que les imponía la vida. Por eso el público no solo sentía lástima por ellas, sino también admiración y respeto. Su voz contribuía igualmente a reforzar esa impresión. Hablaba con un tono suave, pausado y cálido, alejado de la estridencia. Sus palabras parecían surgir de una profunda reflexión emocional, lo que añadía credibilidad a cada una de sus interpretaciones. Incluso cuando sus personajes atravesaban momentos de desesperación, conservaban una elegancia y una dignidad que se convirtieron en una de las características más reconocibles de la actriz. La película que consolidó definitivamente esta imagen fue Salón México. En ella interpretó a Mercedes, una mujer que lleva una doble vida para sostener económicamente los estudios de su hermana menor. Durante la historia soporta sacrificios y sufrimientos constantes, con el único objetivo de ofrecerle un futuro mejor a la joven. La intensidad emocional de su actuación fue tan impactante que le valió el premio Ariel a la mejor actriz, y convirtió su rostro en uno de los símbolos más representativos del melodrama mexicano. Rosario Granados, conocida cariñosamente por el público como Charito, ocupó un lugar muy especial dentro del cine mexicano. Su belleza y estilo interpretativo la convirtieron en la representación ideal de mujeres refinadas que enfrentaban conflictos sentimentales, secretos dolorosos o complejos dilemas morales detrás de una apariencia impecable. Su rostro transmitía una melancolía muy particular. No era la tristeza abierta y desgarradora que caracterizaba a figuras como Marga López, sino una tristeza más discreta, serena y sofisticada. Sus facciones delicadas, los pómulos bien definidos y su porte aristocrático le otorgaban una presencia que evocaba clase, educación y fortaleza interior. Por ello, los directores rara vez la eligieron para interpretar a mujeres humildes o víctimas de la miseria. En cambio, la convirtieron en la encarnación de damas de alta sociedad, esposas distinguidas y mujeres acostumbradas a ocultar sus emociones detrás de una apariencia de control y dignidad. Uno de los rasgos más notables de Rosario Granados era su mirada.
Sus ojos parecían contener historias enteras de amor, decepción y resignación sin necesidad de recurrir a grandes demostraciones emocionales. Sus personajes podían sufrir intensamente, pero casi siempre conservaban la compostura y el orgullo. Entre las películas más representativas de su carrera, destaca El Gran Calavera, dirigida por Luis Buñuel. En esta producción, interpretó a Virginia, una joven perteneciente a una familia acomodada que, tras creer que ha perdido toda su fortuna, debe enfrentarse por primera vez a la realidad del trabajo y las responsabilidades. La película permitió mostrar una faceta distinta de la actriz, combinando elegancia, comedia y desarrollo emocional. Quizá una de sus actuaciones más complejas llegó con Una mujer sin amor, nuevamente bajo la dirección de Luis Buñuel. En esta historia, encarnó a una mujer atrapada en un matrimonio carente de afecto que encuentra refugio en una relación amorosa clandestina. A través de su interpretación, logró expresar magistralmente sentimientos de culpa, frustración, deseo y represión social. Gran parte de esas emociones se reflejaban en su mirada, una herramienta interpretativa que se convirtió en una de sus mayores fortalezas. El caso de Pina Pellicer fue algo completamente distinto. Su imagen proyectaba una fragilidad tan intensa y una sensación de aislamiento tan profunda que muchos espectadores la recuerdan como una de las actrices más conmovedoras y enigmáticas que han aparecido en la pantalla. Había en ella una sensación constante de vulnerabilidad, como si estuviera luchando contra una pena imposible de expresar por completo. Gran parte de esa impresión nacía de sus ojos, intensamente expresivos, y parecían contener una tristeza permanente. Su mirada transmitía una mezcla de inocencia, temor y resignación que resultaba imposible ignorar. En muchas de sus escenas, daba la impresión de estar contemplando algo que los demás no podían ver, como si llevara consigo el peso de una preocupación silenciosa o de una herida emocional imposible de sanar. Esa capacidad para comunicar emociones profundas, sin necesidad de palabras, se convirtió en una de sus características más extraordinarias. Sus rasgos físicos también contribuían a esa imagen tan singular. Tenía facciones delicadas, una estructura ósea fina, cejas suaves y una apariencia casi etérea que la diferenciaba de muchas de las grandes estrellas de su época. Mientras otras actrices eran presentadas como símbolos de glamour, sofisticación o sensualidad, Pina Pellicer destacaba por una belleza mucho más natural y vulnerable. Su rostro parecía reflejar honestidad emocional en estado puro, sin artificios ni barreras que protegieran al espectador del dolor que transmitía. Esa autenticidad hizo que su presencia en pantalla resultara profundamente conmovedora. No parecía interpretar personajes tristes, parecía vivirlos desde dentro. Por ello, muchas de sus actuaciones poseen una intensidad emocional que continúa impresionando décadas después. Su tristeza no se percibía como un recurso dramático, sino como una experiencia humana real que lograba atravesar la pantalla. Con el paso de los años, numerosos críticos y admiradores han señalado que parte de esa fuerza interpretativa provenía de la propia sensibilidad de la actriz. La vida personal de Pina estuvo marcada por conflictos emocionales y una profunda lucha interior que, de alguna manera, parecía reflejarse en sus personajes. Esa coincidencia entre la mujer y la artista otorgó a sus actuaciones una sinceridad poco común y una profundidad emocional difícil de encontrar incluso entre las mejores intérpretes de su generación. Uno de los ejemplos más impactantes de su talento puede apreciarse en Días de Otoño. En esta obra dirigida por Roberto Gabaldón, su rostro se convierte prácticamente en el centro emocional de la historia. Pina construye a su personaje desde la introspección y el silencio. Sus ojos transmiten una tristeza permanente, una mezcla de soledad, anhelo y fragilidad emocional que acompaña al espectador durante toda la película. Lo más impactante es que la interpretación resulta profundamente auténtica.
En muchos planos cerrados, la cámara parece capturar emociones reales más que una actuación. Por ello, muchos historiadores y críticos consideran que Días de Otoño representa la máxima expresión del talento de Pina Pellicer. Por todo ello, muchos la consideran una de las actrices más conmovedoras de su generación. La melancolía de Miroslava Stern ocupaba un lugar muy distinto dentro del cine mexicano. Su belleza era indiscutible, pero estaba acompañada por una frialdad aparente que la diferenciaba de otras estrellas de su generación. Poseía una elegancia refinada, heredera de la tradición europea, que le otorgaba una presencia sofisticada y distinguida. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, parecía esconderse una profunda reserva emocional. Su tristeza no buscaba despertar compasión, ni se expresaba mediante gestos dramáticos. Surgía más bien como una sensación de distancia, de alguien que observaba el mundo desde un lugar al que nunca terminó de pertenecer por completo. Gran parte de esa impresión provenía de sus ojos. Su mirada, clara y expresiva, transmitía una nostalgia constante que muchos relacionaban con su propia historia personal. Nacida en Checoslovaquia y obligada a abandonar Europa durante los años de la persecución nazi, Miroslava cargaba consigo la experiencia del desarraigo. Esa condición de extranjera parecía reflejarse en cada una de sus apariciones cinematográficas. Sus ojos daban la impresión de buscar algo perdido para siempre, como si conservaran la memoria de una patria lejana, de una vida interrumpida por los acontecimientos de la historia. Lo extraordinario era que esa melancolía se mantenía presente incluso cuando participaba en películas de tono ligero o cómico. Un ejemplo notable puede apreciarse en Escuela de Vagabundos, donde compartió pantalla con algunos de los comediantes más populares de la época. A pesar del tono humorístico de la historia, Miroslava aportaba una serenidad y una elegancia que contrastaban con el caos y la comicidad que la rodeaban. Durante años, la industria cinematográfica tendió a presentar a Miroslava como una figura de extraordinaria belleza, una mujer elegante y perfecta, cuya función parecía ser embellecer cada escena en la que aparecía. Pero esa imagen pública ocultaba conflictos emocionales que pocas personas alcanzaban a comprender. Diversos testimonios y estudios posteriores han señalado que la actriz enfrentó periodos de tristeza y una sensación persistente de vacío interior que contrastaba dolorosamente con el éxito y la admiración que despertaba entre el público. La dimensión más legendaria de esa melancolía llegó con Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel. En esta película, una de las más importantes de su carrera, su personaje queda inmortalizado mediante una figura de cera que termina siendo destruida por el fuego en una de las imágenes más impactantes del cine mexicano. Con el paso de los años, esa escena ha sido interpretada por muchos como una inquietante coincidencia visual, casi una metáfora anticipada de la tragedia que estaba por ocurrir. Semanas antes del estreno de la película, Miroslava Stern murió a los 29 años de edad. Su fallecimiento conmocionó profundamente al mundo artístico y contribuyó a rodear su figura de un aura de misterio y leyenda. A partir de entonces, su belleza, su talento y su profunda melancolía quedaron unidos para siempre en la memoria colectiva. La melancolía de Rita Macedo ocupaba un lugar muy particular dentro del cine mexicano. En Rita existía una aflicción mucho más compleja e intensa. Gran parte de esa fuerza expresiva provenía de sus facciones. Su rostro poseía rasgos marcados y una estructura ósea definida que le permitían transmitir una amplia gama de emociones con enorme intensidad. Sus expresiones rara vez sugerían simple resignación. Por el contrario, parecían contener frustración, desencanto, rebeldía y una tensión emocional que permanecía siempre a punto de desbordarse. Incluso en silencio, Rita Macedo proyectaba la sensación de una mujer que estaba librando una batalla interior.
Por ello se convirtió en una intérprete ideal para dar vida a mujeres complejas, emocionalmente conflictivas y alejadas de los estereotipos tradicionales del melodrama. A lo largo de su carrera, interpretó esposas atrapadas en matrimonios opresivos, mujeres consumidas por pasiones destructivas, personajes pertenecientes a la alta sociedad que ocultaban profundas frustraciones y figuras femeninas que luchaban por encontrar sentido dentro de entornos que limitaban su libertad. Su capacidad para representar la insatisfacción emocional y el conflicto psicológico la distinguió claramente de muchas de sus contemporáneas. Diversos biógrafos y estudiosos de su trayectoria han señalado que Rita Macedo enfrentó a lo largo de su vida importantes conflictos personales, una fuerte autoexigencia y periodos de tristeza. Esa experiencia vital parecía filtrarse en sus personajes, otorgándoles una verdad emocional que el público podía percibir incluso en los momentos más sutiles. Su dolor en pantalla rara vez parecía actuado, más bien daba la impresión de surgir de emociones profundamente comprendidas. En El castillo de la pureza, dirigida por Arturo Ripstein, Rita interpretó a Beatriz, una mujer sometida a un encierro prolongado por decisión de su esposo. A medida que avanza la historia, su rostro se convierte en un reflejo de la desesperanza y el desgaste emocional provocados por años de aislamiento. Pocas veces en el cine mexicano se ha retratado de forma tan convincente la pérdida gradual de la libertad y sus consecuencias psicológicas. También, en Los de Abajo demostró su extraordinaria capacidad dramática. En este contexto histórico, trasladó esa misma intensidad emocional a personajes endurecidos por las dificultades y las injusticias de su entorno. En sus interpretaciones, la tristeza ya no aparecía como fragilidad, sino como una fuerza que moldeaba el carácter y fortalecía la resistencia ante la adversidad. Por todo ello, Rita Macedo permanece como una de las figuras más fascinantes del cine mexicano. La melancolía de Columba Domínguez era única dentro del cine mexicano. Su tristeza parecía surgir directamente de la tierra, de la historia y de las profundas raíces culturales de México. En ella había algo ancestral, una mezcla de fortaleza, sufrimiento y dignidad, que la convirtió en una de las figuras más representativas del cine nacionalista. Su belleza era distinta a la de muchas de las estrellas de su época. Sus rasgos fuertes, los pómulos marcados, la piel morena y su larga cabellera oscura le otorgaban una presencia imponente que evocaba las raíces indígenas del país. Más que una actriz, parecía una representación viva de la mujer mexicana rural que el cine de aquellos años buscaba retratar. Su rostro transmitía autenticidad, orgullo y una conexión profunda con la identidad popular de México. Sus ojos oscuros, profundos y penetrantes, transmitían una mezcla de sufrimiento y fortaleza difícil de encontrar en otras actrices. En ellos parecía reflejarse no solo el dolor individual de sus personajes, sino también las injusticias, carencias y luchas de generaciones enteras. Junto a esa tristeza, siempre existía una chispa de resistencia. Esa cualidad fue aprovechada magistralmente por figuras como Emilio Fernández y Gabriel Figueroa. Ambos encontraron en el rostro de Columba una herramienta artística extraordinaria. La obra que mejor resume todas estas cualidades es sin duda Pueblerina. En ella interpreta a Paloma, una mujer marcada por los problemas sociales. Pero Columba logra transmitir una enorme dignidad incluso en los momentos más difíciles. Su interpretación convirtió a Paloma en uno de los personajes femeninos más memorables del cine mexicano y en un símbolo de la resistencia frente a la adversidad. Andrea Palma fue la gran precursora de la melancolía en el cine mexicano. Su imagen proyectaba una tristeza elegante, misteriosa y profundamente sofisticada, influenciada por las grandes divas del cine mudo europeo. A diferencia de otras actrices que expresaban el dolor mediante el llanto o el dramatismo, Andrea transmitía sufrimiento a través de la mirada, los silencios
y una presencia cargada de desencanto. Su rostro no inspiraba compasión, sino fascinación. Parecía reflejar el peso de experiencias dolorosas, amores perdidos y secretos imposibles de olvidar. La película que la convirtió en leyenda fue La mujer del puerto. En ella interpretó a Rosario, una mujer arrastrada por la tragedia y la fatalidad. Su figura envuelta en la niebla del puerto, con la mirada perdida y una profunda sensación de soledad, creó una de las imágenes más icónicas de la historia del cine mexicano y estableció para siempre el rostro de la tristeza elegante y del destino trágico en nuestra cinematografía. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me encantaría conocer tu opinión, así que déjame en los comentarios qué te pareció este tema y si te gustaría que continuáramos analizando la vida, la personalidad, los personajes y las historias detrás de los grandes actores y actrices de la época de oro del cine mexicano. Tu opinión es muy importante y siempre leo cada uno de sus comentarios. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima.